En la madrugada helada de Navidad de 1854, mientras una mansión sureña dormía envuelta en lujo y autocomplacencia, una mujer invisible tomó una decisión que cambiaría la historia local para siempre. Su nombre era Ruth, una esclava doméstica que servía la cena con una sonrisa, pero que esa noche ocultaba algo más poderoso que el odio, un plan meticuloso para incendiar el corazón mismo del sistema que la destruyó. ¿Qué hace falta para que una persona aparentemente frágil desafíe un imperio entero? ¿Cómo se transforma el dolor en estrategia, la humillación en fuego, la obediencia en libertad? Esta es la historia real, brutal, silenciosa y casi olvidada, de la mujer que quemó un mundo construido sobre cadenas, y luego desapareció entre las sombras. Si te gustan las historias ocultas que merecen ser contadas, dale like, suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan estas verdades silenciadas. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Siempre es fascinante ver hasta dónde viajan estas voces del pasado. La noche del 24 de diciembre de 1854 tenía un silencio extraño, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Ruth caminaba por los pasillos de la mansión Caldwell, con la suavidad de quien ha aprendido a hacerse invisible, pero por dentro llevaba un torbellino perfectamente controlado. Los candelabros brillaban sobre el mármol, y los espejos devolvían imágenes de un hogar rico, cómodo, aparentemente invencible. Nadie podía imaginar que bajo la calma de aquella noche festiva se estaba gestando una decisión capaz de quebrar un imperio al afuera. La plantación dormía, como todos los años en Navidad. El frío había endurecido la tierra, los campos estaban quietos, y los trabajadores esclavizados intentaban descansar unas horas antes del amanecer. Ruth, sin embargo, no dormía. Desde su pequeña habitación junto a la cocina, repasaba su plan una y otra vez, cada movimiento medido, cada ruta memorizada. Había pasado semanas observando, calculando y esperando el momento adecuado. Lejos de lo que podía creerse, no actuaba movida por la rabia inmediata. Su dolor ya se había enfriado hasta convertirse en algo más preciso, casi quirúrgico. Esa noche, mientras la familia brindaba por un año próspero, Ruth observaba las llamas de las velas y se preguntaba si el destino tendría preparado algún último obstáculo. Pero el reloj avanzaba sin interrupciones, y con cada campanada, el futuro empezaba a inclinarse a su favor. Cuando la casa quedó en silencio, Ruth respiró hondo, tomó sus frascos de queroseno y se movió hacia la puerta trasera. Llevaba consigo la memoria de Samuel, su último susurro, vive libre, y el peso de una justicia que el mundo nunca le daría. A medianoche, exacta, su vida dividió en dos, la Ruth que servía y la Ruth que incendiaba. 3 semanas antes de aquella Navidad, la vida de Ruth había sido arrancada de golpe. Samuel, su esposo, fue acusado falsamente del robo de un reloj que ni siquiera había visto. A ojos de la familia Caldwell, ningún hecho necesitaba pruebas. Bastaba su palabra para convertir a un inocente en culpable. Ese día, bajo un cielo gris, el destino de Samuel quedó sellado sin juicio, sin defensa, sin esperanza. Lo que ocurrió después fue una muestra brutal del poder absoluto que ejercían sobre las vidas que poseían. Reunieron a todos los trabajadores esclavizados frente al gran roble central y obligaron a Ruth a ver cómo ataban a Samuel al tronco. Los gritos que siguieron quedaron tatuados en la memoria de todos, pero para Ruth se convirtieron en algo más profundo, una herida que ya no podría cerrarse nunca. El fuego devoró a Samuel ante los ojos aterrorizados de 147 personas. Esa escena no solo destruyó a Ruth como esposa, la transformó como ser humano. Allí mismo, mientras el humo ascendía al cielo, tomó una decisión silenciosa. No levantó la voz, no lloró frente a ellos, no suplicó, simplemente observó y grabó en su mente cada gesto de quienes celebraron su dolor. Cuando enterró los restos de Samuel 3 días después,
Su tristeza había mutado en una resolución desgarradora. Si a ella le habían quitado todo sin remordimiento, entonces ella haría lo mismo. Pero en lugar de una vida, serían las 4 columnas del orgullo Caldwell las que arderían. No sería venganza inmediata, sería paciencia convertida en estrategia. A los ojos del mundo sureño, la plantación Caldwell era un símbolo de éxito. Con sus 3.000 acres de tierra fértil y su mansión inspirada en arquitectura griega, la familia presumía prosperidad en cada detalle. Pero detrás de ese brillo, había una verdad incómoda. Cada ladrillo estaba sostenido por el trabajo forzado de cientos de personas sin libertad ni futuro. La riqueza de los Caldwell no provenía solo del algodón. El patriarca presumía de haber diversificado su economía, como si la brutalidad fuera una genialidad empresarial. Sus 4 pilares eran un almacén repleto de algodón para vender en el momento de mejores precios, un establo con caballos de carrera que le daban prestigio social, un granero de tabaco que generaba ganancias en Europa, y un puente privado que conectaba la plantación con las rutas comerciales. Para los habitantes libres de Mississippi, aquel sistema era ejemplo de orden y prosperidad. Para los esclavizados, en cambio, significaba jornadas interminables, castigos físicos y la siempre presente sensación de ser piezas reemplazables. Cada estructura majestuosa era realmente un recordatorio de cadenas invisibles que sostenían las fortunas de los dueños. Al estudiar la plantación, Ruth comprendió algo clave: ese imperio parecía sólido, pero dependía de 4 piezas vulnerables. Y si esas 4 piezas caían en una sola noche, la familia Caldwell no solo perdería dinero, perdería la seguridad, la reputación y la sensación de control que habían usado para justificar sus abusos durante décadas. Detrás de cada incendio que cambiaría la historia, hubo semanas de una observación tan discreta que nadie sospechó. Ruth comenzó por memorizar horarios, rutas, lugares donde nadie miraba 2 veces. Su papel como esclava doméstica le permitía moverse por diferentes zonas sin levantar suspicacia, y ella aprovechó cada minuto de ese privilegio forzado. Cuando llevaba comida a los trabajadores del almacén de algodón, estudiaba puertas, ventanas, corrientes de aire. Cuando limpiaba utensilios en los establos, recordaba la ubicación del heno más seco. Cuando visitaba la tumba de Samuel, escondía frascos de queroseno detrás de tablas sueltas. Cada gesto, cada paso, era una pieza más del rompecabezas. La clave no era quemarlo todo al azar. Ruth comprendió que, para que funcionara, los incendios debían comenzar al mismo tiempo y en puntos estratégicos. Nada podía parecer accidente, debía ser evidente que alguien los había atacado, pero no tan pronto como para que pudieran apagar alguno. Por eso estudió cómo circulaba el aire dentro de los graneros, dónde se acumulaba el material inflamable y cuántos minutos tardaría el fuego en volverse incontrolable. Al finalizar su preparación, Ruth ya no era solo una mujer en duelo, era una estratega. Había convertido su dolor en inteligencia práctica, su sufrimiento en precisión, y lo más importante, había logrado lo imposible dentro de una plantación esclavista. Había planeado algo que ningún Caldwell imaginaba que una mujer esclavizada fuera capaz de concebir. Volver a la rutina doméstica después de la muerte de Samuel parecía, para cualquiera, un acto de sumisión inevitable. Pero para Ruth, cada bandeja servida, cada gesto amable, cada reverencia ensayada con perfección, era una máscara cuidadosamente construida para sobrevivir mientras terminaba su plan. Su sonrisa se volvió su Mayo R. Arman convincente, cálida, desarmante. La familia Caldwell, ciega en su superioridad, interpretaba aquella actitud como señal de que Ruth había aprendido la lección. Incluso la señora Evelyn comentaba con orgullo que la Navidad había traído humildad al personal. No podían imaginar que la humildad que veían era, en realidad, el silencio estratégico antes del golpe final. Mientras pulía cubiertos, Ruth escuchaba conversaciones que reforzaban su convicción. Celebraban el castigo de Samuel. Hablaban de negocios, de ganancias, de fiestas. Nadie mencionó remordimiento. Nadie lamentó nada. Y eso, lejos de debilitarla, la llenó con una calma helada que hacía que cada movimiento suyo fuera más firme.
Aquella noche, mientras servía vino y recogía platos, Ruth sabía que estaba interpretando el papel final de una larga obra. Su sonrisa era perfecta a sus pasos, suaves, pero su mente estaba en la medianoche, en los 4 puntos del terreno que pronto arderían, y en el mensaje que dejaría como sello inolvidable de su libertad. La cena de Navidad, en la mansión Caldwell, era un espectáculo de abundancia: velas, plata pulida, música suave y una mesa repleta de comida. La familia hablaba animadamente. Los niños reían. Los adultos brindaban por un año exitoso. Nadie notó que Ruth servía los platos con una precisión distinta esa noche, casi ceremoniosa. El contraste entre la celebración y la verdad incómoda que Ruth cargaba dentro era abrumador. Mientras colocaba el ganso asado frente al patriarca, éste le aseguró que el espíritu cristiano podía curar cualquier pena, en referencia a Samuel. Ruth inclinó la cabeza, sonrió, y en silencio se repitió que ese sería su último acto de servicio. Las velas parpadeaban mientras la conversación derivaba hacia asuntos de negocios, castigos recientes y futuros planes para expandir la plantación. La hipocresía flotaba en el ambiente. Celebraban el nacimiento de Cristo, minutos después de justificar atrocidades diarias. Nadie veía las contradicciones, porque nadie miraba más allá de su propio privilegio. Cuando el reloj marcó las 11, Ruth sintió que el tiempo se aceleraba. En su interior no había miedo, sino una inquietante serenidad. Sabía que la cena terminaría pronto, y cuando la última copa se levantó para brindar por la gracia de Dios, Ruth ya estaba pensando en el camino hacia el puente, en el cerillo que encendería la primera llama. A las 12 en punto, mientras la casa dormía, Ruth se deslizó al exterior, con la agilidad de alguien que conoce cada sombra de la propiedad. El aire helado cortaba la piel, pero ella avanzó sin dudar. El primer objetivo fue el puente en la salida principal de los Caldwell. Lo bañó en queroseno, encendió un fósforo y vio cómo el fuego se extendía con rapidez. Luego corrió hacia el granero de tabaco. El interior seco y perfumado era perfecto para un incendio lento, profundo, devastador. Con movimientos rápidos, trazó un camino de combustible entre las hojas colgadas y encendió la llama. En segundos, el calor comenzó a arder entre las sombras, subiendo como un monstruo silencioso. El establo fue el tercero. Abrió las puertas traseras para dar una oportunidad de escape a los caballos, inocentes en esta historia menos, y luego incendió el heno del altillo. El fuego cayó en cascada, iluminando las vigas y haciendo que los animales relincharan desesperados, mientras algunos huían hacia la oscuridad. Finalmente, alcanzó el almacén de algodón. Sabía que aquel sería el golpe más profundo, la ruina financiera del patriarca. Encendió el último fósforo y dejó que la llama se alimentara de la montaña blanca, que tan orgulloso lo hacía. Antes de correr hacia los bosques, Ruth volvió a la casa y escribió en la puerta: Feliz Navidad. Ustedes quemaron a un hombre. Yo quemé un imperio. Mientras la plantación ardía como si el mismísimo cielo hubiera descendido en llamas, Ruth se internó en el bosque con una velocidad alimentada por años de temor y resistencia. Es de Ela. Los gritos comenzaban a brotar desde la mansión a órdenes desesperadas, pasos atropellados, confusión absoluta. El caos había llegado exactamente como lo planeó. El fuego iluminaba el horizonte, convirtiendo cada silueta en espectáculo apocalíptico. Por primera vez en su vida, la plantación que la había oprimido parecía frágil, pequeña, mortal. Ruth siguió avanzando hacia el pantano, un terreno que conocía desde niña y que sabía usar como refugio. Allí, el silencio de la naturaleza la envolvió mientras las llamas quedaban atrás. La noticia del incendio viajó más rápido que cualquier jinete. En pocas horas ya corrían rumores por los condados vecinos. Algunos decían que había sido un acto de Dios, otros, que un esclavo rebelde había iniciado una revolución. Pero pronto un nombre se repitió en susurros en Ruth. Su desaparición y el mensaje en la puerta confirmaron la autoría. En cuestión de días, la figura de Ruth se transformó en leyenda. Los que habían sufrido esclavitud la mencionaban en voz baja, entre celebración y temor. Los poderosos, en cambio,
murmuraban su nombre con ansiedad. No sabían si estaba lejos o si volvería, y ese simple quizás fue suficiente para sembrar un miedo que nunca antes habían sentido. Después de 3 días escondida en el pantano, Ruth llegó a una pequeña granja donde un matrimonio de cuáqueros decidió ayudarla, aún sabiendo el peligro que corrían. Ellos reconocieron la historia de inmediato. La plantación Caldwell había sido noticia en todo Mississippi, pero en lugar de entregarla, la ocultaron en su sótano, arriesgándolo todo por un acto de humanidad. Durante semanas, Ruth se movió de escondite en escondite por la red del ferrocarril subterráneo. Cada hogar, cada sótano, cada viaje nocturno, la acercaba un poco más a la libertad. En cada parada escuchaba fragmentos de su propia historia contada como mito, exagerada o incompleta, pero siempre narrada con respeto casi reverencial. Cuando finalmente cruzó el río Ohio y pisó territorio libre, no sintió la explosión de alegría que muchos esperan. La libertad no borraba el dolor, solo ofrecía un terreno nuevo donde aprender a vivir con él. Se estableció en Cincinnati, donde comenzó a trabajar como costurera y adoptó el apellido Freeman, un nombre americano por primera vez había elegido ella. Allí también compartió su historia en reuniones abolicionistas, no para buscar gloria, sino para que nadie pudiera decir que los esclavizados eran dóciles por naturaleza. Su voz ayudó a construir comprensión, indignación y cambio. Y aunque pasó el resto de su vida lejos de Mississippi, nunca dejó de sentir que en cierto modo había cumplido su promesa final a Samuel a vivir libre. El incendio de la plantación Caldwell dejó una cicatriz profunda en la sociedad sureña. No fue solo un golpe económico, fue psicológico. Por primera vez, muchos dueños de esclavos entendieron que la violencia que ejercían podía regresar hacia ellos de formas inesperadas y devastadoras. El mito de la obediencia absoluta se había roto. Can el tiempo. La historia de Ruth se extendió por comunidades afroamericanas, libres y círculos abolicionistas del norte. Su nombre se volvió símbolo de resistencia calculada, de dignidad frente a la opresión, de la capacidad humana de reclamar justicia, incluso cuando el mundo entero parece diseñado para negarla. No todos estaban de acuerdo con sus métodos, pero nadie podía negar su impacto. Historiadores posteriores encontraron registros del incendio, pero no pruebas formales que señalaran a Ruth en su identidad. Vivió mayormente a través de relatos orales, pasados entre generaciones. Con cada versión, la figura de Ruth creció, a veces exagerada, a veces transformada, pero siempre poderosa. Era la prueba viviente de que incluso los invisibles podían alterar la historia. Hoy, su legado es recordado por quienes reconocen que la libertad tiene muchos caminos, algunos luminosos, otros dolorosos. Ruth no buscó ser heroína ni mártir, buscó equilibrio en un mundo injusto, y aunque murió en paz en Cincinnati, la sombra ardiente de su valentía sigue recordándonos que incluso una sola mujer, silenciosa y subestimada, puede incendiar los cimientos de la injusticia.